Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, mis hermosas compañeras de todas las tardes, preparad vuestro cafelito o vuestro té, acomodaos bien en vuestros sillones porque la noticia que os traigo hoy os va a dar un vuelco al corazón tremendo. Sí, mis amores, hoy tenemos que hablar de nuestra niña, de nuestra preciosa y talentosa Demet Özdemir, porque lo que acaba de pasar en sus redes sociales es algo que nadie, absolutamente nadie en el mundo del espectáculo, se esperaba y que nos ha dejado a todas con la piel de gallina. Nosotras, que ya tenemos una edad, que atesoramos mucha experiencia en la vida, que sabemos leer entre líneas y que conocemos perfectamente cómo se ve el verdadero amor cuando lo tenemos delante, no podemos pasar por alto este increíble detalle. ¿Creíais de verdad que la maravillosa historia entre Demet Özdemir y nuestro apuesto Can Yaman estaba completamente terminada, sellada y guardada para siempre en el cajón de los recuerdos más lejanos? Pues atentas, abrid bien los oídos, porque un pequeño mensaje, un simple comentario escondido en Instagram, ha encendido de nuevo todas las alarmas y ha hecho que nuestros corazones vuelvan a palpitar con la misma fuerza que cuando veíamos Pájaro Soñador cada tarde. Todo comenzó hace apenas unas horas, mis queridas señoras. Nuestra dulce Demet, esa mujer espectacular que nos ha robado el corazón a todas con su sonrisa sincera y su inmenso talento frente a las cámaras, decidió compartir una publicación en su cuenta oficial de Instagram para agradecer todas las felicitaciones recibidas por su cumpleaños. ¿Y qué publicación, Dios mío de mi vida? Una auténtica locura de amor y apoyo incondicional por parte de sus fieles seguidores. Para que os hagáis una idea real del cariño inmenso que le tiene la gente alrededor del mundo, la foto alcanzó rápidamente la increíble cifra de 324.000 me gusta. 324.000. Se dice pronto, amigas mías, pero es una barbaridad de amor que muy pocos artistas logran conseguir. Y no es para menos, porque las palabras que acompañaban a esa preciosa imagen eran pura poesía, puro sentimiento del bueno, de esos que te tocan el alma y te hacen soltar una lagrimilla de emoción. Ella escribió un mensaje tan profundo, tan sincero y maduro, agradeciendo a todos los que han sido sus verdaderos compañeros de viaje. Dijo algo tan hermoso y conmovedor como que a todos los que han sido testigos de su trayecto, que la han mirado a los ojos simplemente por ser quien es, y que le han hecho vivir el amor en todas y cada una de sus formas, les decía, ¡qué suerte que existís! ¡Ay, mis amigas queridas! ¿No os parece una auténtica maravilla de mujer? Es tan agradecida, tan humilde frente a su arrollador éxito. Continuó diciendo en su mensaje que crecer junto a sus admiradores no tiene precio, es algo invaluable, y agradeció con toda su buena intención, desde el fondo de su alma, a quienes le han ayudado a escribir su historia de vida. Llamó a su familia, a sus amigos de toda la vida, a sus seres queridos y a cada persona que ha tocado su corazón, las partes más hermosas de su historia. Nosotras, como mujeres que valoramos la familia y la amistad, la leemos y sentimos que nos está hablando directamente al corazón, que es como una hija o una nieta compartiendo sus sentimientos más íntimos con nosotras. Pero aquí viene lo fuerte, mis queridas amigas, el plato principal de este salseo que nos da la vida. Aquí es donde os pido que prestéis toda vuestra atención y no perdáis detalle, porque vuestra amiga, que tiene ojo de lince para estas cosas del corazón y que no se le escapa ni una en el mundo de los famosos, se puso a investigar a fondo. Nosotras sabemos muy bien que en las redes sociales de las grandes estrellas, lo verdaderamente importante no es solo lo que se publica en la foto, sino quien está ahí en las sombras mirando, quien reacciona en silencio y, sobre todo, quien se atreve a comentar. Yo me puse a leer los comentarios con lupa, buscando pacientemente entre los miles y miles de mensajes de felicitación, y de repente, mis ojos se detuvieron en seco al ver un nombre. Un nombre que nos resulta pero que muy familiar a todas las que seguimos de cerca la carrera y la vida de nuestro adorado Can Yaman. ¿Estáis preparadas para escucharlo? El comentario lo firmaba nada más y nada menos que el mismísimo señor İlker Bilgi. Sí, habéis escuchado perfectamente bien. İlker Bilgi,
uno de los managers más importantes y el hombre de máxima confianza de Can Yaman. ¿Qué me decís a esto, mis amores? ¿Y qué le escribió exactamente este importante hombre a nuestra querida Demet? Pues os aseguro que no fue un simple y frío felicidades por compromiso. No, no, no. El señor Ilker le escribió con una confianza pasmosa, y cito textualmente para vosotras: «Feliz cumpleaños mi vida», y no solo eso, sino que lo acompañó de emojis de una tarta deliciosa, un corazón rojo enorme, un regalo y confeti de fiesta. Un corazón rojo brillante, amigas mías. Un hombre que trabaja codo con codo todos los días con Can Yaman, llamando, mi vida, a Demet Özdemir en un foro público a la vista de millones de personas y dejándole corazones de amor. Y por supuesto, no fui la única avispada que se dio cuenta de este tremendo y revelador detalle. ¿Qué va? El comentario del señor Ilker se convirtió rápidamente en un auténtico fenómeno viral dentro de la misma publicación. Tanta fue la sorpresa mayúscula y la emoción desbordante de los fans de todo el mundo, que ese preciso comentario recibió 769 me gusta, convirtiéndose de forma indiscutible en el comentario más popular, destacado y aplaudido de toda la foto de Demet. 769 personas que, exactamente igual que yo, se quedaron con la boca abierta frente a la pantalla y pensaron, ¿qué significa esto realmente en el fondo? Nosotras, que hemos vivido tantas primaveras y que sabemos perfectamente cómo funcionan estas delicadas cosas del amor, no podemos evitar hacernos muchísimas preguntas. ¿Es este acaso un mensaje encubierto enviado desde la sombra? ¿Acaso Ilker Bilgi está actuando cariñosamente como un puente secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir? En este complicado mundo del espectáculo, los managers profesionales no dan puntada sin hilo, mis queridas amigas. Ellos cuidan muchísimo la imagen pública de sus representados y jamás de los jamases dejan comentarios tan sumamente cariñosos e íntimos en las redes de una excompañera a menos que haya una relación personal excelente, un cariño inmenso que perdura intacto en el tiempo, o quizás algo mucho más profundo que aún no nos quieren contar. Muchas de vosotras me habéis escrito por privado en innumerables ocasiones diciéndome que sentís en vuestro interior que la llama de la pasión, entre ellos, nunca se apagó del todo. Y viendo esto con nuestros propios ojos, ¿quién podría culparnos por soñar despiertas? Imaginad por un solo momento a nuestro querido Can Yaman, en la distancia, sabiendo que es el cumpleaños de la mujer con la que compartió tanta química explosiva, tanta magia inolvidable en la pantalla y fuera de ella. Tal vez él mismo le dijo a su confidente Ilker: «Mándale mis mejores y más cálidos deseos, hazle saber de alguna forma que seguimos aquí, que no la olvidamos ni un solo día». O tal vez, simplemente, el cariño puro que se forjó en aquellos maravillosos años de grabación fue tan increíblemente fuerte y tan verdadero que ha logrado trascender el paso del tiempo, los malintencionados rumores y las largas distancias que los separan. Lo que está más que claro, cristalino diría yo, es que Demet Özdemir está atravesando un momento precioso y pleno de su vida, rodeada de amor genuino, de un éxito profesional arrollador, y sobre todo, del cariño imborrable de personas que de una forma u otra siguen fuertemente conectadas a su pasado más hermoso y significativo. Nosotras, desde este pequeño rincón que es nuestro, seguiremos aquí al pie del cañón, atentas a cada mínimo movimiento, a cada mirada furtiva y a cada corazón rojo que aparezca de repente en sus redes sociales. Porque el amor verdadero, mis queridas y sabias amigas, el amor del bueno que te cambia la vida, ese siempre deja una huella profunda en el alma, y a veces, esa mágica huella aparece en forma de un simple y pequeño comentario en Instagram que nos devuelve toda la ilusión de golpe. Quiero saber urgentemente qué pensáis vosotras de todo esto, mis reinas. Escribime ahora mismo en los comentarios todas vuestras teorías y corazonadas. ¿Creéis que hay un acercamiento real entre ellos? ¿O pensáis que es solo una bonita y madura amistad que ha sobrevivido milagrosamente al inclemente paso de los años? Os leo a todas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.